personalmente, y en mi nombre, es una satisfacción enorme poder haberle dado forma a este libro, que hablamos con Diego, que llegamos a dialogar bastante con Diego, así que para mí, como editor, estos son un tipo de libros que me reconfortan con mi oficio. Y después, una mesa de lujo para hablar de los días de la zona. Está Claudia Piñeiro, Martín Siva, Luis Alvarado y Olga Guilera. Vamos a dialogar un poquito, cada uno de su lugar de amigo, de colaborador con Diego. Así que, bueno, gracias a todos por venir. Le cedemos la palabra primero a Elsa Drucaro. Gracias. Gracias, Mariano. Bueno, yo quiero agradecerte particularmente por haberme acompañado también en el proceso de edición, sobre todo al final, cuando Diego ya no estaba. Para mí es muy fuerte y voy a decir una palabra jugada, es hermoso estar acá. O sea, es doloroso también, pero es hermoso. Les voy a contar un poquito. Diego me había hablado alguna vez de que estaba escribiendo, que tenía la idea de escribir. Yo no me acuerdo porque yo lo conozco a Diego, lo conocí en realidad nos vimos por primera vez en 2001, en febrero de 2002, enero de 2002. Pero lo conocí de verdad y nos hicimos amigos en 2005, finales del 2005. Y en tantos años, no me acuerdo cuándo fue la verdad, que me empezó a contar que tenía la idea de escribir una distopía, de escribir una ucronía que se armaba desde la hipótesis de en Argentina nunca se fue la dictadura militar. Y la última vez que nos vimos, no afuera, digamos, en una situación social, que fuimos con mi compañero, con Alejandro Horowitz y Diego, fuimos los tres a cenar a un barcito de San Telmo, al ruso de San Telmo de la calle Independencia. Diego ahí contó que había terminado la novela, que la tenía lista, y me la mandó. Me dijo, te la quiero mandar, quiero que la leas. Me la mandó. Muy poco después, yo creo que menos de un mes después, Diego se tuvo que internar y ya no salió nunca más de la internación, de la larga internación. Yo empecé a leer esa novela que tenía un ritmo y un trabajo con el suspenso y con la intriga magníficos, y que trabajaba muy fuertemente con el thriller y con el thriller negro. Empezaba así, empezaba con esos diálogos cínicos y esa cosa gore, poderosamente negra, digamos, del género, en una Buenos Aires extrañísima, en una Buenos Aires totalmente reconocible por un lado y totalmente irreconocible por el otro, en la Buenos Aires que es una especie de cementerio en vida, donde los bares están cerrados, donde la noche está vacía, donde el Parque Centenario es, a las 10 de la noche es nada, no camina un alma, una Buenos Aires de dictadura. Le comenté esto, él ya estaba internado, no lo había terminado de leer, y él me dijo que la novela se iba a publicar y que él creía que necesitaba una edición. Y me dijo, yo quiero que vos hagas la edición. Yo le dije, sí, obviamente, la hacemos. Y ahí empezó todo un trabajo. Bueno, después la cosa se organizó, apareció la editorial, apareció Planeta, pero yo estaba dispuesta a hacerla de todos modos. La única diferencia era el ritmo de trabajo por temas de sobrevivencia, de cuánto tiempo le podía dedicar. Pero yo la iba a hacer, esa edición, absolutamente de forma de puro amor y amistad. Cuando empezamos a trabajar, fue un proceso muy raro, porque a veces yo fui a verlo, a veces Diego estaba menos lúcido porque en un momento le sacaron la medicación y entonces tenía ciertos problemas de comprensión, a veces estaba pero como una saeta de brillante como era, y con ese humor extraordinario que tenía.
Y bueno, trabajamos muchísimo con audios. Yo les podría contar los audios que van y vienen, pero prefiero contarles cuál fue el nudo con el que yo me encontré en la edición. No era una novela que tuviera problemas de estructura, al contrario, tenía una estructura perfecta. No era una novela que tuviera problemas narrativos fuertes. Manejaba extraordinariamente, y ustedes lo van a ver cuando lo lean, la peripecia, la sorpresa, el giro, la sorpresa del what, ¿no? Del yo soy tu padre, onda Star Wars. Manejaba muy bien el género y además iba corriéndose del inicio tan policial para empezar a hacer un planteo político que la iba corriendo hacia una novela que tiene tanto la ciencia ficción, ¿no? Las ucranianas tienen mucho de esto. Una novela de rebelión, de insurrección, una novela social. El problema que más fuertemente yo encontré era un problema del entusiasmo declarativo que tenían por momentos los personajes. El famoso problema de la bajada de línea. El famoso problema que tiene siempre, que siempre está al borde del peligro, digamos, siempre está en el borde de ese peligro la literatura política. Algo que en realidad se contradecía con la propia novela, y eso yo se lo marqué a Diego, porque la novela de Diego no está tan segura como las bajadas de línea de sus personajes, y yo creo que eso la vuelve notable. ¿En qué sentido lo digo? A ver, en la novela es absolutamente seguro quiénes son los oprimidos y quiénes son los opresores, y quién comenzó y es responsable de la horrorosa violencia que se desata. De eso, en principio, no hay duda. El problema es que no está tan claro, no está realmente tan claro si, a ver, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y que se puede hacer en nombre de la política revolucionaria. Y ahí la novela se mueve en un borde que es fascinante, porque es implacable, porque no es condescendiente con nada, ni con derecha ni con izquierda, ni con la guerrilla ni con la atroz represión. La guerrilla también hace acá cosas atroces, atroces de verdad. Es enormemente incómoda la novela. Y yo le decía, Diego, esa incomodidad que está acá, que yo no la estoy poniendo, la planteas vos, y que está además en las dudas de un personaje, hacen, digamos, a la novela con mucha más fuerza que los largos parlamentos. Él estuvo bastante de acuerdo con esto, y los cortes que hubo, las bajadas un poco de tono, sobre todo en esas partes, que no le quitaron nunca a los personajes sus certezas revolucionarias, ni sus declaraciones sobre sus convicciones, nunca le quitaron, simplemente se quitaron reiteraciones, se quitó énfasis, sobre todo en la reiteración, no en el tono. Fueron todas hechas, son todas correcciones hechas con la lúcida y clarísima participación de Diego. Y hay otro tema que también me fascinó. Bueno, además, aunque les parezca mentira, la novela tiene humor. Digo aunque les parezca mentira porque es fuerte. Tiene un humor muy cínico, un humor muy terrible por momentos, pero tiene humor. Y hay todo un tema con el heroísmo, con la epopeya, que es lo último que voy a decir particularmente sobre la novela, después voy a volver al proceso de construcción. Hay dos epopeyas en la novela. Dos epopeyas que se autoperciben como heroicas. Una es la heroica epopeya de los oprimidos y de las oprimidas, que dan absolutamente todo en un combate desesperado y colectivo y convencido. La otra es la horrorosa epopeya de los represores, pero que sin embargo también se autoperciben en una epopeya. Por eso uso esta palabra, no se la estoy regalando. Los personajes se autodenominan así, solo que, bueno, la hazaña de ellos es, por ejemplo, bombardear un hospital, no sé si les suena esto, bombardear un hospital de un gueto, no sé si les suena, de un campo de concentración a cielo abierto, no sé si les suena, donde está el pueblo palestino, no, perdón, me equivoqué, el pueblo boliviano. Bueno,
Entonces su epopeya heroica, la anécdota para contar a los nietos, la gran cosa es bombardear desde arriba ese hospital. La pregunta que sin embargo queda, y queda en la novela, por muchas cosas que la novela plantea, es, teniendo esas herramientas, teniendo esa sofisticación de armas, ¿qué harían los oprimidos? Esto a mí me hizo pensar muchas veces la novela de Diego en una película extraordinaria sobre la lucha armada, que es la novela de la batalla de Argelia. Digo porque sin esas armas, los oprimidos, por ejemplo, al comienzo de la novela, bueno, no porque voy a spoilear, pero también hacen cosas atroces, solo que, bueno, no tienen esas armas, no tienen esa sofisticación. Entonces, esto arma algo, ¿no? Dos convicciones, preguntas que no tienen respuesta respecto de una violencia implacable y convencida, y una respuesta que es muy clara en la novela, y es quien tiene razón. Eso sí es muy claro, eso nunca se discute. Esto abre una posibilidad de discusión política que solo se puede abrir en la ficción. Y eso yo se lo pude decir, por suerte, a Diego en vida, que lo que me fascinaba de su novela era cómo utilizaba la ficción para hacerse preguntas revolucionarias, de verdad, de una audacia notable. Preguntas que un comité central dudosamente admitiría. Para eso sirve la literatura y yo lo festejo. Finalmente, les cuento que en algún momento Diego se puso muy ansioso porque, bueno, la novela yo iba trabajando muy intensamente y la novela avanzaba, pero la situación de Diego se ponía cada vez más urgente. Hubo algunos momentos de tensión por eso. Después esa tensión se pacificó y Diego falleció en la mañana temprano de un día lunes. A las 8 de la noche del domingo, yo le mandé un WhatsApp, o a las 7, me parece que ya eran las 8, yo le mandé un WhatsApp diciéndole: Diego, acabo de terminar la edición. Y él me escribió, yo le decía 10, yo le puse 10, acabo de terminar la edición, y él escribió él, porque me decía él, qué alegría. Eso fue el último intercambio que tuve con Diego. Hay una última cosa. El final de la novela lo pudimos charlar y habíamos acordado algunas cosas, porque tal vez el único problema estructural que yo encontré era un final un poco demasiado abrupto. Y ahí acordamos cosas que eran muy interesantes, de un poquito más de desarrollo de alguna escena que se contaba muy rápido, un poco más de profundidad en alguna parte del final. El problema es que todo eso estaba acordado, pero eso había que escribirlo y yo no quise hacerlo si Diego ya no estaba para leerlo y aprobarlo. Así que decidí, pensándolo mucho, que quede así, y me acordé también de una frase, creo, de un concepto que tira Mikhail Bakhtin en su trabajo sobre Dostoyevsky, cuando habla de Crimen y Castigo y critica el final de Crimen y Castigo y dice: ¿y eso qué importa? Una gran novela también soporta no tener el final más perfecto. Así que bueno, nada, esto es lo que quería decir, y quería decir que yo creo que la felicidad que Diego sentiría en este momento de ver a todos y todas ustedes y de ver su libro sería infinita. Y estoy muy contenta de tener un poquito que ver con eso. Gracias. Buenas noches a todas, a todos. Es un escándalo que Diego Rojas no esté acá. Es una injusticia feroz que vamos a tratar de capear como podamos. El día que Diego se murió, Patricia Kolesnikov escribió: demasiado joven, demasiado rápido, demasiado vivo, se murió Diego Rojas. El silencio de Diego, la muerte de cualquier persona, está impregnada de silencio. Pero hay silencios y silencios. Y la fuerza de la palabra de Diego, tan arrolladora,
generó un silencio de una magnitud similar, porque fue un silencio en las redes, fue un silencio como periodista, fue un silencio como una persona que opinaba, y opinaba con mucha osadía, a veces de manera incómoda, sobre las cuestiones de la vida cotidiana y las cuestiones más estratégicas también. Los que estuvimos más cerca conocemos también el Diego noctámbulo, el Diego que a las 12 de la noche podía mandar un mensaje por WhatsApp que decía: Olvis, ¿estás ahí? Y después llegaba la pregunta más increíble: ¿vos creés que Silvia Lagerlöf fue cómplice del asesinato de Trotsky? ¿Vos leíste el segundo párrafo de la nota de Altamira? ¿Vos tenés la sensación de que este tipo se cae de forma inminente? A veces el poema de Milló que te mandé era mejor que el que vos me mandaste. Teníamos en Milló uno de los poetas favoritos en los que coincidíamos, y teníamos una guerra sobre cuál elegía el mejor. Ese silencio, bueno, acá está María, que se caracterizaba por las videollamadas a la madrugada de largas charlas. Un silencio terrible. Cuando sobre el final de la novela el protagonista presencia la muerte de su amiga Olinda, dice: nunca más me iba a hablar. Se dio cuenta que nunca más le iba a hablar. Y eso ha sido una constatación terrible. Diego nunca más nos iba a hablar. Eso parecía. A Diego le encantaba hacer regalos. Sus regalos muchas veces eran desconcertantes. No se entendía qué había querido decir con ese regalo, y entonces uno le retribuía la llamada a la 1 de la mañana y decía: ¿me podés explicar qué hace esa camiseta en mi casa? Bueno, Diego nos dejó un bonus track, y el bonus track, la continuidad de su palabra, la ruptura de ese silencio, es la novela, porque en la novela está la voz de Diego en su alter ego, en el protagonista, que es una voz inconfundible, y es una restitución de su presencia, de alguna manera. El libro tiene muchas vertientes que a mí me resultan fascinantes. Primero, el protagonista, el alter ego, como fue también en la película El alter ego de Diego Caparrós, en la película sobre Mariano Ferreira, con esa brutalidad que tenía Diego, que mezclaba ferocidad e inocencia para plantear lo que pensaba. Una cosa fuera del aire de los tiempos, por decirlo de alguna manera. Se pregunta muchas veces el protagonista sobre si esa revolución es una revolución que él puede tolerar. Bueno, no se lo pregunta Diego por primera vez, se lo preguntó también a Zenin, y nadie diría que Zenin era no fue bolchevique o tenía problemas con el Comité Central. Simplemente tenía una desazón ante ciertas cuestiones inevitables y abruptas, porque como se contesta, a mi entender es una respuesta a este interrogante, las varias veces que repite en el texto, la revolución no es tomar el té a las 5 de la tarde. Sí, señor, la violencia, la partera de la historia, es indispensable para romper el estado de cosas. Que no esté dispuesto
a transitar ese camino, tiene todo el derecho, transitará otros, no el de la revolución. El personaje es un temeroso, le da miedo y es un torpe, le da miedo bajar por las escaleras. En una oportunidad se cae, incluso, atemorizado por lo que está haciendo. Diego era un temeroso y también es el tipo que se sentó enfrente de la bestia ferroviaria que determinó el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreira, y en una entrevista que debería estar en las escuelas de periodismo lo fue llevando hasta que eso se convirtió en un argumento basal de la condena a Pedraza. El chico miedoso, que no tenía ningún problema en ir a buscar a Favale a una barriada que no había pisado jamás, pero porque necesitaba encontrarlo, necesitaba corroborar y después necesitaba escribir. Otra cuestión sobre las dudas es algo que a mí me encantaba de Diego, y es que Diego se permitía dudar, preguntar, repreguntarse, volver a escribir, y sin embargo eso nunca lo corrió de las convicciones fundamentales. Yo estoy de acuerdo con la interpretación que hace Elsa respecto de la zona. La zona tiene muchas alusiones directas a Gaza, al genocidio, a lo que están atravesando los palestinos. Son alusiones además que tienen una pata en la Argentina. Él no va solamente a Palestina, también mira nuestro contexto, también observa la historia de la clase obrera argentina, y tiene una cuestión alucinante, una cuestión otra vez de una franqueza brutal, porque cuando él tiene que nombrar a la organización revolucionaria, dice los Vernos, que como mucha gente sabe, es el nombre de origen de Jorge Altamira. Hay una adscripción política tajante para que no haya dudas respecto de dónde le está parado, aunque se permita reflexionar y pensar en las mejores tradiciones del trotskismo, que se ha permitido reflexionar, pensar, discutir, incluso habla del derecho de tendencia en la duda. Diego es un ironista, además de humorista. Es un ironista. Él dice, desde acá te estoy contando. Y también está el otro Diego, el Diego de los bares, el Diego que te podía decir, encontré un barcito en San Telmo, encontré un barcito en Juan B. Justo y no sé qué, vamos a ir hasta Juan B. Justo. Tenés que ir en una tradición del amor a los padres, del amor a estar afuera, del amor a estar en la calle, del amor al encuentro con desconocidos en un ámbito que no es el doméstico, el familiar, el de la posmodernidad. Es el ánimo de compartir incluso con los desconocidos y discutir, y eso también era propio, con gente que no tenía nada que ver con lo que teóricamente, estereotipadamente se puede pensar, un pensamiento, bla, bla, bla. Podía hablar con cualquiera. Sus funerales son el testimonio. Ahora, ¿eso qué significaba? ¿Que podía hacer cualquier cosa? No, podía discutir con cualquiera, en la mejor tradición del socialismo revolucionario. Hay otra cosa que me parece bellísima, y es el rescate de los orígenes, el rescate de la sintaxis del español del pueblo boliviano, donde ahí aparece un Diego que no es un Diego muy conocido por nosotros, pero que demuestra hasta dónde está enraizado en
en el origen de sus padres, hasta donde él reconoce una pertenencia en ese lugar, no solamente para hablar de las de Punacayo, que también habla, sino una manera de instalarse en el mundo que está reflejada por la manera de describirlo y por la manera de interpelarlo, por las palabras que dicen lo que veo, lo que siento, lo que sueño. Bueno, yo creo que voy a llegar hasta ahí, porque tampoco tiene que ser tan extenso, me parece, aunque uno podría hablar tanto, y quiero cerrar con ese mismo pesar, que es: nunca más me vas a hablar. Yo creo que cada vez que volvemos a sus libros, a sus notas de cultura, las notas de cultura de Diego no son notas habituales. Acá hay dos de sus editoras. Él trae la historia, trae lo que se ignora o lo que se olvida o lo que se borra en esas notas, que no solamente habla de una educación trabajadísima que le procuraron sus padres y que él continuó, sino de un interés en alguien para quien nada de lo humano y de lo ajeno. Eso, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo en general hablo sin leer, pero en estas circunstancias me pareció mejor escribir algo porque cuando uno tiene mucho involucramiento sentimental, después las palabras se te esquivan, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer una cosa muy breve que escribí, pero que va en tono con lo que me acabo de leer. Primero, que me siento muy honrada y agradecida porque me hayan convocado a esta presentación de los días de la zona de nuestro querido Diego Rojas. La salida del libro de un amigo siempre es motivo de alegría, y esta lo es de un modo muy particular porque esta reunión es también una forma de homenaje y una confirmación de su talento, que tuvimos la suerte de apreciar en sus libros anteriores, en sus notas periodísticas y en cada charla que nos regaló. Leer Los días de la zona es una forma de volver a hablar con Diego. Este libro tiene una génesis muy particular porque se concreta gracias a la concurrencia de muchos aspectos que se involucraron en el proceso, que va desde la escritura de Diego hasta la presencia de este libro en todas las librerías. Sin duda, ese proceso contó con la invalorable ayuda de Elsa Dutraró para pulir y encaminar hacia la edición aquellos primeros borradores, con la confianza de Mariano Valerio en esta novela, pero además con todo el amor, el cariño, la confianza y el empeño que puso su familia para que esto fuera posible. Y me atrevo a decir que más allá de los actos concretos, la fuerte amistad que construía Diego a su alrededor también debe haber hecho su aporte a este libro de un modo u otro. Ahí sumo a Gabriela Esquivada, a Olga Villeca y a nosotros mismos, un grupo de amigos, la mayoría acá presentes, que conservamos el chat que teníamos con Diego y que aún hoy se sigue llamando Rojas Pibe Trosco. Se llama Rojas Pibe Trosco nuestro chat. En ese chat, muy a menudo, cuando nos enfrentábamos a situaciones de esta increíble realidad que nos toca vivir a diario, cuando nos enfrentamos ahora, nos preguntamos: ¿qué diría Diego acerca de esto? Y cada uno ensaya una versión de Diego, así presente sigue Diego en nuestros días, en nuestras vidas. Y cuando Elsa le dijo cuál había sido su última charla con Diego, me puse a pensar: ¿y cuándo fue la última vez que yo hablé o vi a Diego? Y sí me acordaba que yo fui con Dolores Reyes después de Diego falleció creo que el 13 de mayo, ¿no es cierto? Nosotros fuimos un día después de estar en la Feria del Libro con Dolores Reyes a verlo al hospital, y antes de ir fuimos recabando a distintos escritores y editores que nos hagan un video que se le íbamos a mostrar a Diego donde le mandaban sus saludos. Entonces ahí hablan a Laura Pérez, habla Boido, hablan cualquier escritor o amigo de Diego que nos cruzaban por la feria, que tenía tantos, le llevamos el video donde le mostramos los saludos de todos ellos. Pero lo gracioso fue que ahí, no sé por qué, a Dolores Reyes se le escapa decir que Gaby Cabezón, que era amiga de Diego también, amiga nuestra, tenía nueva pareja. Y entonces a ella no importó más nada porque lo único que nos importaba es que nos dijeran quién era su nueva pareja.
Y no había posibilidad porque Dolores se quería matar porque no tenía que haber dicho que tenía nueva pareja. Bueno, la presionamos, para que vean que Diego, una semana antes de irse, estaba todavía entusiasmado con cosas de la vida como es con quién sale una amiga, ¿no? Entonces, bueno, ahí no hubo forma, nos fuimos. Cuando llego a mi casa tengo la última charla larga con Diego acá en el chat que dice: che, ¿te diste cuenta quién es la novia de Cabezón Cápara? Y me dice, no sé, pensé que era Diana Velesi, me contesta Diego, pero no creo. Y yo le digo, Maitena, el otro día, bueno, no sé, digo, estuve viendo los likes, porque yo como hago policial, me fui fijando cosas y dije, es Maitena. Y entonces él me pone, ¡au!, con muchas Ws, y me pone, qué lindo, deben reírse mucho, ¿no? Y yo le puse, sí, me imagino que están súper bien y Gaby se la ve re feliz. Y me pone muy feliz a mí. Y yo le contesto, por eso te lo quería contar. Porque sabíamos también que Diego era feliz con las cosas que le pasaban a los amigos, ¿no? Y después de eso me manda una foto de Lenny con un corazón alrededor de la cabeza. Unos días después me manda un mensaje que eliminó, andá a saber qué me quería decir, pero debajo del mensaje me manda una foto, un sticker de Beatriz Arlo, que era otra de sus personas adoradas, ¿no? Betty, como le decía él, llena de corazones. Y después el 11 de mayo, yo ya estaba en España porque había ido por viaje y le dije, me estoy comiendo una paella pensando en vos, y él mandé unos corazones y él me contestó solamente con el sticker de las dos hermanas de Stanley Kubrick, ¿no? Las dos mellizas de esa película. Me parece que toda esa conversación ahora la recordaba y me da mucho cariño porque es tan de Diego, ¿no? Tener esas conversaciones, como decía Olga, que te llamaba a las 12 o a las 3 de la mañana, a la hora que sea, para preguntarte cosas como estas, ¿no? Bueno, con respecto al libro, la novela transcurre en una Argentina alternativa donde da la sensación de que la dictadura no terminó nunca. El país se encuentra bajo un régimen autoritario que utiliza a la comunidad boliviana como chivo expiatorio y los mantiene encerrados en la zona, una villa gueto vigilada, de donde los bolivianos solo pueden salir para trabajar en condiciones precarias. Allí en la zona donde transcurre esta distopía, ucronía ¿no? O ambas cosas, que es más inquietante aún porque se la siente abrumadoramente cercana, es donde surge la resistencia, un periodista, Ariel Schreiber, probablemente el alter ego de Diego, que se arriesga a transmitir información prohibida. Algo que Diego hacía también, ¿no? Un líder, después hay otros personajes, un líder indígena que organiza un ejército de Malcus, cholas que luchan con polleras, trenzas y sombreros. En definitiva, un pueblo que se niega a ser borrado de la historia. Frente a ellos, una ultraderecha con nombres y discursos que resuenan demasiado familiares. Los días de la zona es perturbadora, entretenida, política, violenta, por momentos graciosa, con ese humor ácido tan de Diego y hasta tierna, otra característica también de Diego, la ternura. La prosa de Diego es directa, honesta, pulida y en este caso recrea la cadencia del habla boliviana con frases que a nuestros oídos pueden sonar desordenadas, la sintaxis de la que hablaba Olga, ¿no? Dice, por ejemplo, en paz estamos con ustedes, quieto vas a estar, joven, tranquilo también. Y no se nos todo el tiempo invirtiendo la forma, nosotros diríamos, vas a estar tranquilo, él dice, quieto vas a estar, o sea, cambia todo el tiempo el orden de cómo nosotros haríamos las oraciones, porque seguramente debe ser que el pueblo boliviano habla así, por eso lo habla así, pero lo sostiene además toda la novela, eso es lo que es impactante, porque una cosa es que hay a veces escritores que le quieren poner una cadencia de algún lugar del país, algún personaje, y se lo ponen 2 o 3 veces, él lo sostiene en parlamentos larguísimos, y eso es una reivindicación del hablar, ¿no? de Bolivia. Tremendo, tremendo. Y no se trata solo de giros lingüísticos, sino también de actos de resistencia cultural. Los días de la zona nos llama a no olvidar que la xenofobia, el autoritarismo y el fascismo no son ficciones lejanas, sino peligros muy vigentes. Bueno, ahora unas palabras sobre Diego. Quienes lo conocíamos sabemos que Diego escribía como vivía, con urgencia, con pasión, con compromiso, con vehemencia, con riesgo. Yo diría que podría incluirse en lo que Deleuze llamaba como un halago, la literatura menor, esa que se escribe desde los márgenes del sistema, sea cual sea ese sistema. Su mirada estaba siempre puesta en los invisibilizados, en los silenciados, en los que resisten. Desde ahí escribía, como decía Deleuze, como un perro cavando su cueva, con esa misma urgencia.
Como profesional y como amigo, Diego no le sacaba el cuerpo a nada, ni dejaba a nadie en la estacada. Por eso, para terminar, traigo una anécdota que nos involucra a nosotros, los de Rojas Pibe Trosco, pero también, bueno, a todos estos amigos presentes, ¿no? Era el Mundial de 2013. Yo acababa de salir de una trombosis cerebral. Estaba en semi-reposo y no tenía permiso para manejar. Los amigos de este grupo, Rojas Pibe Trosco, más algún infiltrado, vinieron a ver el partido a mi casa en Belviso. Era un trayecto largo y yo lloviznaba. Había indicaciones precisas que incluían: cuando veas sobre la izquierda un McDonald's, baja en el siguiente puente. Pero Laura, Horacio y Sole no vieron McDonald's sobre la izquierda, pero sí sobre la derecha, e interpretaron que era un error de mis instrucciones. Doblaron y se perdieron. Además, se cayeron en una zanja. Nos describieron dónde estaban y Ricardo, mi pareja, y mi hija Lucía salieron a buscarlos. Eran los únicos dos que se ofrecieron. Pero no los encontraron. No los encontraron porque nunca habían tomado el desvío de Belviso, sino que se habían ido para Campana. Entonces toda la descripción era de un McDonald's de Campana, no de Belviso. Después de la infructuosa búsqueda, y como el partido estaba por empezar, mi pareja y mi hija se resignaron y volvieron a mi casa. Se largó el primer tiempo, ellos maldijeron porque se quedaron sin los primeros minutos del partido, el resto mudos, atentos a la pantalla, quienes quedamos con la misión de rescate, Diego y yo. Yo, que no podía manejar porque había tenido una trombosis, y Diego, que no sabía manejar. Una dupla perfecta, pero allá fuimos. Él iba mirándome de reojo, chequeando que mi cerebro funcionara bien después de la trombosis, como si pudiera monitorear mi estado entre comentario y comentario. Yo, atenta al camino y a mis reflejos, por fin pudimos encontrarlos. Habían dejado el auto en una zanja y se habían refugiado en una casa de la zona detrás de una mueblería. Cuando volvimos, el partido había terminado hacía rato. Argentina había perdido, pero la sensación de triunfo fue nuestra. Porque habíamos encontrado a los amigos, porque estaban vivos y sin más daño que el del auto que fue remolcado, porque nos reímos de esa aventura de gente con problemitas que hoy se podría bautizar División del Viso. Diego siempre era así, no había causa perdida, no había abandono posible y no había revolución que no valiera la pena llevar a cabo. Si era con amigos y Negroni, mejor aún. Por último, Los días de la zona es un libro que les súper recomiendo, vale la pena leerlo. Es el legado de Diego Rojas, además, una novela que nos sacude, que nos recuerda que la xenofobia, la represión y el autoritarismo no son del pasado, sino peligros del presente, pero también es el reflejo de su manera de estar en el mundo, comprometido, valiente, solidario, con humor, incluso en la adversidad y con esperanza hasta el último día. Buenas noches, para mí es un gran honor estar acá. La novela se puede leer de muchas maneras. Mi primera reacción fue leerla como una novela insurreccional. Una novela insurreccional con lo que Olga también hablaba de la ironía, digo. ¿En qué consiste esa ironía? En que esta novela insurreccional está escrita por un escritor trotskista y cuyo sujeto de cambio no son los obreros fabriles, no son los mineros, que han sido el gran foco de interés del trotskismo en Bolivia y no solamente en Bolivia, sino empobrecidos migrantes aymara en la Argentina. El sujeto del cambio son estos migrantes, ¿sí? en la planicie de Buenos Aires. El libro es el resultado de muchas lecturas. De hecho, yo traje dos de los libros que algunas conversamos con Diego porque me volvieron esos libros, y es un enorme y significativo homenaje a las tradiciones de la izquierda radical latinoamericana, la del trotskismo, la del indianismo y la del indigenismo. Y Diego encuentra una manera no solemne de traerlos a la novela. Una de esas maneras es hablar de uno de los personajes que inventa Diego, que es Fausto Reinaga, que ustedes lo van a encontrar. ¿Por qué es tan interesante que un personaje se llama Fausto Reinaga? Porque Fausto Reinaga es aquel intelectual marxista que viaja en el año 57, creo, a la Unión Soviética
va como parte de la revolución nacional, perdón por esta, sería el peronismo boliviano de la década del 50. Él va como parte de ese gobierno, se asume como marxista y vuelve profundamente decepcionado con la Unión Soviética y empieza a pensar en el indianismo, ¿sí?, en la autonomía de los indígenas como actor político. Y ese Fausto Reynaga es muy importante en lo que en Bolivia se llama la historia larga, es decir, la insurrección aymara del tiempo colonial hasta principios del siglo XXI. Entonces aparece Reynaga como un personaje y aparece también el Malcu, ¿sí? El Malcu, que es, como dijeron, cóndor o líder. En el uso, si se quiere, más contemporáneo de Bolivia, el Malcu está muy asociado a Felipe Quispe. Felipe Quispe fue el proyecto más radical de ese indigenismo en los últimos 30 años. Él incluso organizó un grupo guerrillero, el EGTK, en el que estaba Álvaro García Linera, quizás más conocido en Argentina, porque después Álvaro García Linera fue el vicepresidente de Evo Morales, pero tanto Felipe Quispe como Álvaro García estuvieron presos y torturados en Bolivia entre el año 92 y 98 o 99. ¿Sí? La causa inicial fue tirar unas torres eléctricas en las afueras de La Paz. Lo importante de Felipe Quispe es que trajo esa radicalidad indígena a la conversación pública de Bolivia. Felipe Quispe, que era de Achacachi, en el altiplano paceño, no quería ningún tipo de conciliación con los blancos, porque en el libro hay un odio muy manifiesto hacia los blancos, hacia los blancoides. Y Felipe Quispe, que era muy versátil en su lenguaje, en su ironía, decía que al Ministerio de Asuntos Campesinos había que reemplazarlo por el Ministerio de Asuntos Blancos. Como era muy incómodo para la corrección política boliviana, y se le atribuía mucho esta violencia, esa radicalidad, en una famosísima conferencia de prensa, de las pocas que dio, porque a él no le gustaba participar de las conferencias, una periodista muy conocida en Bolivia le preguntó al Malcu: ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué tanto esto? Y él contestó: porque no quiero que mi hija sea tu empleada. Hay algo del Malcu y hay algo del espíritu de Felipe Quispe en este libro. Recuerdo que hablamos, como era escurridizo, yo lo conversé con él pocas veces, pero traigo esta anécdota porque lo hablé con Diego y me hizo acordar mucho cuando leía este libro. Fue un encuentro, él no estaba en la clandestinidad, pero siempre como que estaba en la clandestinidad. Entonces era en la casa de Álvaro García Linera hace el año 2012, hace 23 años. Y entonces, como imponía mucho respeto, yo le pregunté a Felipe, se llamaba Felipe, ¿qué iba a hacer con los blancos? Y él me dijo: si estás preocupado por vos, va a haber una zona para blancos en La Paz. Va a haber una zona, entonces los blancos van a estar por un lado y nosotros los indígenas, que somos mayoría, lo dijo: como creo que me caes bien, vas a poder pasar cada tanto. Entonces, esa es la idea del Malcu. Y creo que en este libro, cuando se habla de guerra, hay la historia de las guerras en Bolivia, aparece muy fuerte esta radicalidad. Me parece que en la novela aparece en todo su esplendor esa tradición del radicalismo indígena. Quisiera decir dos cosas más. Alguna de Diego, que es parte de lo que sus colegas, los que somos periodistas y siempre admiramos de él, es una enorme curiosidad y pulsión por el aquí y el ahora. Es decir, alguien que quiere pronunciarse sobre lo que sucede. Apareció Twitter y Diego escribió un libro sobre Twitter. Había una idea de Diego de estar muy presente en cada uno de los debates, y eso es dificilísimo, porque la mayoría realmente no tenemos nada para decir, opinar, o preferimos el silencio, y cuando encontramos a alguien tan arrojado que quiere decir tanto y quiere participar,
en general nos produce admiración por esa valentía, porque es muy valiente hacer eso, porque tiene muchas consecuencias. No es para ganar, como se dice, seguidores, al contrario. Ese arrojo de Diego, ese impulso vital, esa relación con el periodismo y las cosas, responde también a algo que recordé al leer el libro de Diego y su alter ego, Ariel, que es esta idea que Diego desafió, si se quiere, el ethos profesional de su tiempo, ¿no? El ethos profesional de la década del 90, del 2000, que los periodistas, digamos, el discurso más profesionalista sobre el periodismo, ¿no? Los periodistas tienen ciertos procedimientos profesionales que cumplir, y en su relación con el poder tienen que cumplir el rol de lo que en inglés es watchdog journalism, que en inglés sería en español periodismo de perro guardián. Los periodistas que controlan el poder, ¿sí? Esa es la función del periodismo en este ethos profesional. Diego no quería controlar el poder, Diego quería cambiar el mundo. Entonces, Diego era absolutamente distinto, y al mismo tiempo en esta novela, y que es otra de las grandes virtudes de su personaje Ariel, o del alter ego Ariel, es que es un periodista que trabaja muchísimo sobre los matices. Él monta una agencia clandestina, la agencia clandestina tiene que difundir, pero él quiere participar, quiere estar. Entonces hay algo de todo eso que uno puede reconocer a ese Diego, que son los dilemas del periodista no profesional, que tiene que informar, pero quiere participar, quiere cambiar las cosas. Entonces, este alter ego se parece mucho a Diego en muchas cosas. No quiero extender más, pero sí quisiera decir algo que dijeron antes, pero que es el lenguaje de los padres de Diego. Acá hay fricasé, hay sopa de maní, están esos giros lingüísticos, más que giros no, está el modo de hablar del mundo popular boliviano, no impostado. Digamos, hay una película de James Bond que creo que les recomiendo, que sería una buena manera de leer este libro de Diego, de que todo lo que puede ser impostado sobre Bolivia está en esa película de James Bond que transcurre en Bolivia. Acá no hay nada de eso, hay un genuino interés y esta preocupación por respetar y cuidar esos giros, esos modos de hablar. Por último, siempre que se cierra un libro, siempre no sé si siempre que se cierra, hay una manera de cerrar un libro, pero Diego eligió dedicárselo a sus padres. Es un momento muy hermoso y muy emocionante del libro, inesperado. Las dedicatorias están realmente al principio, es algo muy original, muy hermoso. Y además dice hospital alemán. Y dice hospital alemán. Y hay algo también que recordé en la caminata y no lo pude googlear, porque yo voy a pedir el auxilio de Alex acá. Me acordé de uno de los libros de Lenin, que Lenin como que dice, planto acá porque tengo que hacer una revolución, ¿no? Que yo no me acuerdo, ¿te acordás, Alex? Por eso. Es el texto que escribe mientras transcurre la revolución y dice que la molestia de tener que hacer una revolución bien permite dejar de escribir el texto. Hay algo de eso que me vino, y justo pensé que si estaba Alex me iba a poder auxiliar por él, que hay algo en el final del libro donde el autor recibe el acompañamiento de sus compañeros, de sus camaradas, y en el caso de Diego, en este final tan pero tan hermoso, es un final no de una derrota. Cuando alguien se va a morir, supuestamente es el momento para evocar con nostalgia lo que sucedió en su vida, los momentos lindos o los momentos tristes. Diego elige terminar su novela no con esa nostalgia del pasado, sino le dice a sus interlocutores, hay una revolución, ¿qué es lo que puedo hacer? Es un hombre que muere diciendo, quiero una revolución. Entonces
ahí se me cerró esta idea de una novela insurreccional, donde Diego, muriendo o a punto de morir, dice: estoy dispuesto a participar de todo eso. Así que, bueno, gracias Diego.